Te voy a contar un secreto. Pero primero tienes que prometerme que no te reirás. Este sigue siendo un tema incómodo para mí, por lo que agradecería tu comprensión. ¿Tenemos un trato? Cuando tenía 5 años, vi una película que ningún niño debería ver. No recuerdo mucho sobre las circunstancias de mi visualización, aparte de que fue en la casa donde vivía mi familia, a altas horas de la noche, en la oscuridad y solo la televisión proporcionaba luz. La película era una película animada y mostraba temas de crueldad animal, muerte y desmembramiento. Las escenas eran surrealistas y aterradoras y me dejaron una profunda impresión. Durante años, la única escena que pude recordar con claridad fue cuando un hombre malvado estaba ahogando a una familia de gatos en un arroyo, sobre lo que tendría pesadillas durante años. Recuerdo haberlo visto al principio de la película, seguido de muchas escenas más inquietantes y surrealistas. Recuerda tu promesa, porque esta es la parte de la que estaba hablando. Nunca le conté a nadie lo que vi, pero el nombre de la película era bien conocido: Los Aristogatos. Supongo que puedo perdonarte si rompiste tu promesa, pero debo enfatizar que no estoy bromeando. Vi una película llamada Los Aristogatos, llena de las escenas que he descrito, y me marcó de por vida. No pensaba en la experiencia muy a menudo, pero siempre estaba en el fondo de mi mente de alguna manera. Aunque no me di cuenta en ese momento, ahora sé que me hizo alejarme de la animación y los programas para niños. Informaba sutilmente todo mi punto de vista sobre las trampas de la niñez. Me encontraba preparándome con pavor cada vez que tenía que ver alguna animación infantil en la escuela. Mi infancia fue relativamente normal de otra manera, para un introvertido de todos modos, pero de vez en cuando pensaba en la película y encontraba mi paz interior perturbada. No fue hasta quizás tercer o cuarto grado que comencé a darme cuenta de que mi experiencia con la película no había sido la típica. No le dije a nadie, ni siquiera a mis padres, sobre lo que había presenciado en esa habitación oscura a los 5 años, pero finalmente descubrí por mi cuenta que no había nada horrible en la versión que todos los demás habían visto. Todavía no estaba dispuesto a verlo por mí mismo, pero pensé que si ellos hubieran visto lo que yo vi, habría podido saber que hablaban de la película. Cualquiera que tuviera algo que decir al respecto parecía considerarlo un clásico nostálgico o algo corriente. Cuando estaba en la escuela secundaria, le pregunté a mi mamá si yo alguna vez había visto Los Aristogatos. Dijo que, una vez, me había quedado despierto hasta después de la hora de dormir y lo había visto en secreto. Dijo que parecía extrañamente perturbado por la película y que nunca había querido volver a verla cuando era un niño pequeño. Le pregunté si todavía la teníamos en la casa, pero ella dijo que le tenía tanto miedo a la película que la había tirado. Había sido una grabación de VHS casera que compró en la venta de una propiedad, en lugar de una copia al por menor. Finalmente decidí volver a ver la película. Lo pedí en la biblioteca y lo vi un sábado. Me tomó un par de horas reunir el valor para finalmente presionar reproducir. Me pareció una película maravillosa. Inmediatamente me di cuenta de que todo lo que recordaba haber visto a los 5 años no tenía nada que ver con esta película. No hubo violencia gráfica, ni escenas psicodélicas, nada que debiera haberme traumatizado de niño. Y, sin embargo, lo que había visto hace tantos años definitivamente compartía elementos con esta película. Los gatitos y su madre fueron drogados y secuestrados, no ahogados, pero reconocí instantáneamente los momentos que condujeron a esta divergencia, y casi tuve un flashback de la caricatura de ahogamiento que había presenciado. Esperaba encontrar un cierre, pero en cambio estaba más preocupado que nunca. Ahora no tenía ninguna duda de que había visto una versión horrible y perversa de esta película clásica. Se lo conté a uno de mis amigos unos días después. No le hice saber lo convencido que estaba de lo que había visto de niño, sino que simplemente lo relaté como un recuerdo vago y confuso, como oye, el otro día vi Los Aristogatos. Solía estar aterrorizado de esa película porque por alguna razón pensé que vi escenas sangrientas y gatos ahogándose cuando la vi a los 5 años. Es curioso cómo tu memoria te juega una mala pasada a esa edad, ¿no? Me habló de la película Felidae. Explicó que era una película animada sobre gatos con un estilo de animación similar que contenía escenas gráficas de sangre y definitivamente no era para niños. Dijo que tal vez yo había visto esa película de alguna manera en lugar de Los Aristogatos. Transmití y miré Felidae. Vi lo que mi amigo quería decir acerca de que el estilo tenía la misma sensación que de Aristogatos, excepto oscuro y sangriento, pero no era lo que yo había visto.
Estaba seguro, que yo, de 5 años, había visto una película con los mismos personajes que los Aristogatos, y también sabía con certeza que había contenido escenas extrañas e inquietantes que no se muestran en la versión principal. Todo esto me estaba volviendo loco. Para intentar conseguir algún tipo de conclusión, comencé a buscar y ver animaciones infantiles antiguas que contenían elementos gráficos y perturbadores que nunca se incluirían hoy en día, como Watership Down, la versión de 1978. Si bien estas obras eran interesantes y apasionantes a su manera, definitivamente no eran de Disney. Si bien otros estudios pueden haber estado dispuestos a correr tales riesgos con sus obras hace décadas, el hecho de que The Aristocats sea una propiedad de Disney me aseguró que la versión que había visto por primera vez era algo que se suponía que nunca debía hacer. Lo dejé ir después de un tiempo. Pasaron algunos años, y en la universidad me enteré de esta leyenda urbana de internet llamada episodios perdidos. Las personas afirmaron haber visto episodios de programas de televisión o versiones alteradas de películas, generalmente animadas, que tenían contenido gráfico y perturbador. El episodio o la película a menudo se encontraba en lugares inesperados, y aquellos que afirmaron haberlo visto a menudo dijeron que desapareció misteriosamente, ya sea a través de una cinta VHS que parece haberse borrado de alguna manera, un sitio web que se cierra inmediatamente después de verlo, etc. Para ser honesto, no le di mucha importancia a la validez de estas historias, pero con mi experiencia con los Aristogatos todavía en el fondo de mi mente, decidí investigar más a fondo. Encontré un canal de YouTube llamado Cartoon Head, que estaba discutiendo un cierto episodio perdido para su especial de 40.000 suscriptores. Después de pasar por el agradecimiento obligatorio y hablar sobre lo mucho que sus suscriptores significaban para él y todo eso, comenzó. Ahora, para aquellos de ustedes que son nuevos en este canal, básicamente soy un tipo obsesionado con todas las cosas nostálgicas y geek sobre dibujos animados y otros medios. La mayor parte de mi contenido es simplemente reseña de dibujos animados antiguos y lo que no, generalmente relacionados con superhéroes. Sin embargo, también hago una serie secundaria en el lado extraño y espeluznante de la animación. Por ejemplo, mi especial de 20.000 suscriptores fue un video de 3 partes serie sobre Disney y sus supuestos mensajes subliminales en el cine y la televisión, y este video que estás viendo ahora está más o menos en la misma línea. Vamos a echar otro vistazo a cierto episodio perdido. Para aquellos que no lo saben, los episodios perdidos son básicamente esta leyenda urbana sobre episodios de programas de televisión que se perdieron, como su nombre indica. Se dice que estos episodios contienen elementos gráficos o inquietantes y surrealistas, y generalmente se consideran material que el público no debe ver. Hace unos meses cubrí un presunto episodio perdido de la serie de filmación de 1968 Las aventuras de Batman. Me encantaba este programa cuando era niño, a pesar de que era un par de décadas antes de mi tiempo, y había un episodio con una escena donde Batman y Robin caen a través de una trampilla colocada por el Joker y se deslizan hacia su perdición. Al final del túnel deslizante hay un horno abierto gigante, que se parece a la cara del Joker. Por supuesto, dado que este es un espectáculo para niños, no se deslizan dentro del horno y se queman vivos, sino que salen con sus artilugios. Entonces, para recapitular, en 2009 esta publicación anónima en internet comenzó a circular en línea, era sobre una supuesta versión perdida de esta escena. En ella, el dúo dinámico realmente si se desliza dentro del horno, se queman vivos, gritan y se muestra gráficamente cómo son quemados, seguido de escenas surrealistas y no lineales de amigos afligidos de Bruce Wayne en duelo y el servicio fúnebre. Ahora, cuando hice mi primer video sobre este tema, fui honesto con ustedes. Realmente no pensé que hubiera mucha credibilidad en esta historia. Me gusta mantener la mente abierta en este programa, pero había ciertos elementos de la publicación que me hizo decir, está bien, esto probablemente sea una mierda, como la cinta se borró convenientemente después de que el autor anónimo la vio. Pero desde entonces he recibido muchos comentarios y correos electrónicos que hablan sobre cómo supuestamente este episodio perdido fue publicado en línea. Naturalmente, muchos de ustedes ya están diciendo que esto es falso, pero este tema ganó la encuesta para este especial, así que averigüémoslo. Después de un poco más de preámbulo, el video corta al supuesto episodio perdido, en la parte donde Batman y Robin se deslizan por el túnel hacia el horno. Se quitaron todas las partes en las que los dos usaron sus dispositivos de cinturón para liberarse, y cuando los dos estaban cerca del horno, la pantalla se llenó de fuego y se escucharon 2 chillidos de mala calidad.
Después de eso, hubo algunas escenas abstractas extrañas, pero todas parecían ser simplemente clips aleatorios de otros episodios con algunos efectos de edición. Cartoon Head regresó. Está bien, de inmediato, Batman y Robin mueren fuera de la pantalla, lo que obviamente no es lo que sucedió en la publicación del episodio perdido que se compartió. Básicamente, solo usaron las llamas de antes en la escena y las cortaron para hacer parece que Batman y Robin murieron, agregando un efecto de grito enlatado. Las escenas surrealistas que siguen también son solo clips aleatorios de todo el programa con varios trucos de edición aplicados. Podría haber hecho algunos de ellos yo mismo. Entonces, si bien este es un trabajo impresionante, creo que está bastante claro que este es un proyecto de fans inspirado en la publicación anónima. Voy a calificar este mito de la animación como desacreditado por ahora. Dio un poco más de desglose y de construcción del clip, antes de terminar con una especie de obsequio promocional. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fueron algunos de los comentarios. Hubo al menos algunas personas que insistieron en que el episodio perdido era real y que lo habían visto con sus propios ojos. Le envié un mensaje privado a una de estas personas. Le pregunté si realmente había visto el episodio y sobre las circunstancias. Respondió en una hora. Sí, estaba en la escuela de verano y durante el recreo me escabullí a la trastienda de la biblioteca de la escuela para estar solo. Puse un VHS de la caricatura que estaba allí y lo vi. Honestamente, no me molestó mucho en ese entonces, ya que mis padres dejaban que yo viera películas de terror con clasificación R y esas cosas en ese entonces, jajaja. Pero sí, amigo, esto es real. Le pregunté si conocía alguna información sobre los otros supuestos fenómenos de episodios perdidos, pero dijo que no. Hice algunas investigaciones por mi cuenta. Hubo algunas historias de episodios perdidos flotando en internet, principalmente sobre programas para niños. Para ser honesto, no muchos de ellos parecían tan creíbles. Aún así, sentí fuertemente que había algo real aquí detrás de todo el adorno y la ficción. Decidí ver si había historias de ese tipo en torno a los Aristogatos. Mis búsquedas de contenido perturbador en la película no arrojaron nada más que el esperado bla, bla. Esta escena en los Aristogatos me marcó totalmente de por vida cuando era niño o más información sobre esa película de Felidae. Intenté acercarme a algunos de los animadores, escritores y miembros del equipo acreditados, variando el contenido de mis correos electrónicos para tener una red lo más amplia posible. Por ejemplo, algunos de mis correos electrónicos se centraron en contenido perturbador que puede haber sido cortado, mientras que otros borradores preguntaban de manera más general sobre versiones alternativas o escenas de corte. También amplié mis búsquedas en la web. Usé todos los trucos de los motores de búsqueda que pude encontrar y comencé a usar motores oscuros y en idiomas extranjeros. Después de unos meses sin información y sin respuestas a mis consultas por correo electrónico, comencé a pensar que tal vez debería olvidarme de todo. Tal vez mis recuerdos reales de ver los Aristogatos se habían fusionado con alguna pesadilla que tuve para crear mis recuerdos actuales, y tal vez repetirme esos recuerdos tantas veces durante mi infancia me había convencido falsamente de su realidad. Estaba a punto de entregarme a esta nueva conclusión cuando encontré algo durante una de mis búsquedas en idiomas extranjeros. Era un hilo en un tablero de mensajes chino. El posteador tenía una imagen JPG y un texto que se traducía aproximadamente a película de Aristogatos. Espeluznante. Si hubiera tenido café para caer y escupir por toda mi computadora, lo habría hecho. La imagen acabó con cualquier esperanza que tuviera de hacer pasar mi experiencia de la infancia como una pesadilla traumática que se había quedado grabada en mi cabeza más tiempo del que debería. Era un fotograma de cualquier versión retorcida de los Aristogatos que había visto, y aunque en realidad no había recordado este en particular hasta que encontré este tablero de mensajes, en el instante en que lo vi, recordé el clip y más recuerdos comenzaron a fluir de regreso, todavía vago pero vívido y definitivamente real. Ahora estaba más firmemente convencido que nunca de que la versión violenta de la película era real. La imagen era del gatito negro, Berlioz. Su rostro casi llenaba el marco, y sus ojos estaban muy abiertos y aterrorizados, las venas rojas se hinchaban, su pelaje se erizaba como si estuviera cargado de electricidad. La imagen en sí no era más intrínsecamente perturbadora que el grotesco fanart que puedes encontrar para todo tipo de programas y películas diferentes, pero a diferencia de esas otras imágenes, sabía que esta tenía una historia genuinamente siniestra de algún tipo detrás. Como tal, me perseguía como ninguna otra imagen lo había hecho. Solo hubo un par de respuestas en el hilo, las cuales fueron cortas y ninguna de las cuales proporcionó más información sobre la imagen.
Usé Google Traductor para intentar pedirle al posteador más información, pero nunca recibí una respuesta. Realicé una búsqueda de imagen inversa del archivo, pero no arrojó otros resultados. Sin embargo, unas semanas más tarde, finalmente recibí una respuesta a uno de los correos electrónicos que había enviado al personal de producción. La respuesta fue a uno de los correos electrónicos que había escrito que insinuaba con más fuerza la realidad de lo que había visto cuando era niño. La respuesta fue corta y cortante, pero me dio nuevas esperanzas de encontrar respuestas. Hola. Perdón por la respuesta tardía, pero leí entre líneas de tu mensaje, y si has visto lo que creo que estabas insinuando, debes buscar en Lost Media Group. Eso es todo lo que voy a decir sobre el tema. Busqué en Google Lost Media Group, pero lo más parecido que pude encontrar fue un sitio web para un club en línea llamado Lost Media Society. Era un sitio para que los entusiastas de los medios recopilaran, intercambiaran, vendan, compren y debatan sobre multimedia perdida, incluidos episodios perdidos, como episodios perdidos reales que simplemente nunca se emitieron, ni los de leyenda urbana que contenían contenido surrealista, perturbador o incluso sobrenatural. Esta comunidad era interesante por derecho propio, y me involucré en ella, llegando incluso a convertirme en moderador del sitio. Una vez que me establecí como un habitual respetado, decidí enviarle un mensaje privado a uno de los administradores principales y preguntarle sobre la leyenda de los episodios perdidos. Respondió que había oído hablar de él, pero que en realidad no era algo de lo que tratara el sitio. Recordó que en el pasado se había hablado de él y algunos incluso habían sugerido prohibir la discusión al respecto, ya que después de un tiempo se lo consideraba un tema de spam. Le pregunté si sabía de una organización llamada Lost Media Group. Dijo que había oído hablar de él, pero que no sabía nada al respecto, y sugirió que me pusiera en contacto con otro administrador que sí sabía más sobre esta entidad. Le envié un mensaje a este administrador y obtuve una respuesta en una hora. Me dijo que Lost Media Group era el grupo que, según algunos, estaba detrás del fenómeno de los episodios perdidos. Según él, no solo produjeron versiones modificadas de películas y episodios de televisión, sino que también hicieron sus propias versiones de otros medios, como videojuegos y cómics. Dijo que no sabía mucho más sobre ellos, aparte de que algunos coleccionistas de multimedia perdida estaban dispuestos a pagar grandes sumas por un trabajo auténtico de este grupo, y que antes de que Lost Media Society había prohibido la discusión sobre la leyenda de los episodios perdidos, algunos de estos coleccionistas había preguntado por ellos en el sitio. Le pregunté si podía recomendarme a un coleccionista de ese tipo. Dijo que mi mejor opción sería cierto administrador del sitio retirado que ya no estuviera activo en la Lost Media Society. Me vinculó un par de hilos archivados por esta persona preguntando sobre episodios perdidos y me dio la dirección de correo electrónico del hombre. Le envié un correo electrónico preguntándole sobre su interés en los episodios perdidos, e incluso fui tan lejos como para preguntarle directamente si conocía una versión tipo episodio perdido de los Aristogatos. Pasaron algunos meses sin respuesta. Durante este tiempo investigué todo lo que pude sobre episodios perdidos. Me enteré de otro supuesto episodio perdido de los Picapiedra. La historia detrás de este episodio era muy parecida a otras historias de episodios perdidos. Un episodio especial del programa se emitió en un canal de televisión que de otro modo no se utilizaría y tenía un contenido sangriento y surrealista. La principal diferencia entre esta historia y las demás es que esta tenía una fuente externa algo creíble. La publicación original del foro tenía un enlace a un artículo de noticias local archivado digitalmente de 1979. La FCC había recibido quejas de docenas de personas que afirmaban haber visto el episodio. Las quejas provinieron de la región del lago Cabetogama en Minnesota, y la mayoría se originó en un par de complejos turísticos lacustres específicos. El incidente fue conocido localmente como Cabetogama Broadcast. Decidí que el siguiente paso lógico era contactar a la FCC para obtener más detalles. Respondieron en el plazo de una semana diciendo que, lamentablemente, no tenían la libertad de dar esa información. En ese momento, consideré presentar una solicitud de ley de libertad de información, pero decidí tomar una ruta diferente. Uno de los dos centros turísticos lacustres más implicados en el incidente seguía en funcionamiento. Programé unas vacaciones del trabajo y unas semanas después me dirigía al lago Cabetogama. Clex Cove era una colección de 15 cabañas, un bar-restaurante y un pequeño muelle para botes con botes disponibles para alquilar. Había alquilado una vieja unidad con estructura EMA y planeaba quedarme 2 semanas. El complejo era un buen lugar para alojarse. Pasé unos días pescando y viendo atracciones locales.
Me encontré con un grupo de clientes habituales que pescaban en el resort todos los años. Hicimos varios viajes en barco antes de que tuviera el valor suficiente para preguntarle al mayor de ellos sobre la transmisión de Kabuto Gama. Oh, eso, cosa graciosa, en realidad me perdí todo eso. Sucedió una semana antes de que me quedara aquí en el verano del 79. Sin embargo, escuché mucho sobre eso. ¿Querrás hablar con Ed al respecto? Él estaba ahí. Se refería a Ed Klett, el fundador y propietario de Klex Cove. Había considerado preguntarle sobre la transmisión de Kabuto Gama antes, pero quería conocer primero a los lugareños. Sin embargo, en este punto decidí que estaba siendo demasiado cauteloso y decidí seguir el consejo del hombre. El señor Klett tenía 70 y tantos años, pero su memoria aún era aguda. A él le gustaba contar historias y aproveché para iniciar una conversación con él sobre la historia del balneario y el lago. Esto lo puso en marcha durante un par de horas antes de que yo mencionara la transmisión de Kabuto Gama. Ahora, ¿por qué quieres saber eso?, preguntó, pareciendo desconcertado. Le dije que lo había leído en internet y lo que decía la historia. Se encogió de hombros y dijo: bueno, eso es más o menos lo que pasó. No hay mucho más que contar en realidad. Le pregunté si había visto el episodio, a lo que respondió que había captado el final de la transmisión después de que se le informara mientras estaba sucediendo. Dijo que vio a Barney morir de una manera horrible y sangrienta en algún artilugio de la Edad de Piedra falsa, pero no recordaba mucho más. Se mostró reacio a continuar la conversación mucho más, pero me aseguró que el incidente era muy real. Reflexioné sobre todo lo que había aprendido en el camino a casa. Me había quedado con más preguntas que respuestas, y no parecía estar más cerca de rastrear la grabación perdida de los Aristogatos. Cuanto más aprendí, surgieron más preguntas nuevas. La perturbadora versión de Aristogatos que había visto estaba conectada con la transmisión de Kabuto Gama o el supuesto episodio perdido de Batman y Robin, o estaba haciendo conexiones donde no las había. ¿Esa persona en YouTube que afirmó haber visto el episodio perdido de Batman realmente lo vio, o simplemente me había estado troleando? Seguramente todas estas afirmaciones no podrían ser una coincidencia, pero no hubo explicación para la existencia de estos episodios perdidos. Mientras revolvía toda esta información en mi mente, no noté el vehículo detrás de mí hasta que estuvo justo encima de mi parachoques. Me desvié cuando hizo contacto y caí en una zanja. El otro coche siguió adelante sin detenerse. No me lesioné, de hecho, mi bolsa de aire ni siquiera se había desplegado, pero estuve en estado de shock durante muchos minutos después. Cuando finalmente me orienté, llamé al 911 y les dije mi ubicación según el marcador de milla más cercano. Un oficial estatal tardó unos 45 minutos en encontrarme. Le conté a la policía lo que había sucedido, pero no pude proporcionar detalles como la marca y el color del automóvil que me había golpeado o la matrícula. No les dije en qué pensaba o mi sospecha persistente de que el incidente tenía que ver con mi investigación de la transmisión de Kabuto Gama. A pesar de esta experiencia, decidí sacar un poco más el cuello. Esto se estaba poniendo serio y necesitaba una imagen clara de a qué me enfrentaba. Tenía un conocido en el FBI que le debía a mi familia el favor de su vida. Lo convencí durante la cena que pagué para buscar en Lost Media Group por mí. Unas semanas más tarde, tenía un documento para mí. Era un informe de un analista que contenía toda la información que tenía el FBI sobre este misterioso grupo. La información que conoce la oficina sobre Lost Media Group es tan escasa que sugiere con fuerza que el grupo no existe realmente. Este informe asume la existencia del grupo para fines de investigación, sin embargo, la mayor parte de la información contenida en este documento es más una especulación que un hecho confirmado. La mayor parte del testimonio sobre la LMG ha sido de oídas y extraoficial. La naturaleza, el tamaño, la organización, los orígenes y los objetivos exactos de la LMG son misteriosos. Se dice que es una organización multinacional que se ha integrado en múltiples industrias del entretenimiento y es más activa en ciudades con grandes concentraciones de empresas de entretenimiento, como Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Toronto y Tokio. La membresía es solo por invitación y se rumorea que incluye a varios ejecutivos y financieros adinerados del entretenimiento. Informantes de segunda mano informan que el grupo utiliza una variedad de tácticas delictivas, que incluyen soborno, chantaje y violencia, para evitar la difusión de información que les concierne. Se especula que la LMG utiliza otros sindicatos del crimen como representantes de sus operaciones con el fin de ofuscar las investigaciones sobre sus actividades, y que engañan a las personas haciéndoles creer que son más poderosos de lo que realmente son.
Las afirmaciones de que el grupo posee poderes sobrenaturales probablemente sean el resultado de campañas selectivas de desinformación. Lost Media Group llamó la atención de la oficina por primera vez durante la década de 1970, pero se dice que se remonta a principios de la década de 1900. Durante las décadas de 1920 y 1930, surgió una leyenda urbana sobre los carretes misteriosos, que se decía que eran versiones alteradas de los carretes de cine sindicados, que diferían significativamente en contenido y tono de las copias estándar. La oficina cree que la falta de conciencia pública sobre los estándares de la industria del entretenimiento y los derechos de autor contribuyó al hecho de que tales obras no se informaron a los medios de comunicación o las fuerzas del orden. Un tema recurrente en los testimonios sobre los carretes de misterio es que a menudo contenían contenido violento, que era más extremo que el contenido del teatro convencional, y varios ex miembros de las juntas de censura han afirmado haber recibido quejas sobre ellos. Los testigos también afirmaron que los carretes de misterio basados en películas de acción real presentaban a diferentes actores, y que estos actores, en retrospectiva, parecen haber sido coaccionados. Un testigo afirmó que un actor en un carrete de misterio silencioso parecía estar diciendo "ayúdame" antes de ser silenciado por alguien fuera de la pantalla. Estas afirmaciones han llevado a la oficina a creer que la LMG pudo haber participado en la trata de seres humanos. También se rumorea que el grupo ha estado involucrado en la producción y distribución de películas snuff, aunque hay tan poca evidencia que respalde esta afirmación como que respalde la existencia misma de las películas snuff. Otros delitos en los que se sospecha que Lost Media Group está involucrado incluyen piratería de medios, drogadicción de actores, tráfico de especies en peligro de extinción, para su uso en películas, y grabación de ejecuciones para otras organizaciones criminales. Reflexioné sobre el informe. Membresía solo por invitación, bien financiada, bien conectada, debe estar bien organizada. Sin embargo, sus actividades parecían nada menos que extrañas. ¿Por qué un grupo con el tipo de recursos que aparentemente tenía este grupo? A diferencia del FBI, yo estaba empezando a dar por sentada la existencia de Lost Media Group en este punto, ¿no los gastaría en actividades delictivas más tradicionales y rentables? ¿Por qué tanta gente dedicaría tantos recursos y arriesgaría tanto solo para hacer películas? No había forma de que un sindicato tan sofisticado pudiera ganar suficiente dinero con la simple piratería para ser considerado rentable, y los otros delitos enumerados en el informe parecerían más allá del alcance de la experiencia de una camarilla aparentemente compuesta por personas de la industria del entretenimiento. ¿No se trataba de dinero? ¿Una motivación ideológica o religiosa, quizás? Ciertamente, no encajaba con ninguna religión en la que pudiera pensar. Y no parecía que estuvieran interesados en influir en las elecciones. Sus motivos deben ser más sutiles. Tenían un mensaje que querían enviar, o una influencia que querían crear, utilizando el poder de los medios de comunicación, y estaban dispuestos a incursionar en cualquier número de crímenes, hacia cualquiera que fuera su fin último. Unas semanas más tarde, recibí una respuesta del antiguo administrador de Lost Media Society, quien se decía que estaba intentando recopilar episodios perdidos. Me dijo que no estaba al tanto de una versión de episodio perdido de Aristocaps, pero que, sin embargo, ahora estaba en posesión de varias copias de episodios perdidos y estaba dispuesto a mostrármelas por un precio. Para ser exactos, quería $1000. Estuve de acuerdo sin dudarlo. No estaba en un momento de mi vida en el que pudiera gastar cómodamente $1000 en cualquier cosa, y mucho menos en un prospecto que podría no cumplir, pero tenía miedo de tratar de convencerlo de que hiciera una oferta más baja que lo hiciera romper el contacto, y algo en el futuro. Mi instinto me dijo que sus afirmaciones al menos eran sinceras. Me dio la dirección de una cabaña aislada que dijo que alquilaría para ese propósito, que estaba a varios estados de distancia. Dijo que viniera solo y me dio la fecha exacta en la que me esperaba allí. Me desanimó un poco su tono brusco, pero pensé que estaba paranoico de que alguien le robara su colección o, peor aún, de que la gente que fabricaba los artículos lo persiguiera. Me preparé para el viaje y me fui de inmediato. Cuando llegué al estado donde estaba la cabaña, todavía faltaban un par de días para la fecha de nuestra reunión, así que me registré en un hotel. Estaba despierto hasta tarde, viendo la televisión en mi habitación de hotel con las luces apagadas, cuando encontré un canal que estaba pasando Los Aristogatos. Fue en medio de la película, pero seguí mirando. Me puse nervioso. Ya había visto la película completa y sabía que no había nada malo en la versión estándar.
Pero el escenario, solo en la oscuridad con solo la luz de la televisión, recordaba mucho a mi traumática experiencia virgen con el largometraje. Pronto, sin embargo, mi inquietud se convirtió en consuelo. Me di cuenta de que no había nada que temer. Claro, en este punto estaba convencido de que en algún lugar existía una versión violenta y retorcida de los Aristogatos, una que había tenido la mala suerte de ver de alguna manera cuando era niño, pero eso no importaba. No podría lastimarme ahora. Me reí cuando me di cuenta de que ahora tenía la oportunidad de revivir el recuerdo sin el trauma. Así que tomé un bocadillo y continué mirando en la oscuridad. Por una vez pude disfrutar de la película como estaba destinada a ser disfrutada. Pude apreciar la gran película que era, el esfuerzo que se puso en la animación y las voces, lo genial que era incluso la música. Sin embargo, la banda sonora estaba un poco distorsionada. Cuando subí el volumen para escucharlo mejor, me di cuenta de que no era la televisión. La música se volvió más rápida y distorsionada, y la escena comenzó a transformarse en imágenes abstractas. Escuché gritos en la televisión e imágenes perturbadoras demasiado breves para distinguirlas claramente aparecieron en la pantalla. Todo esto terminó con la imagen fija de Berlioz, la que encontré en internet con los ojos inyectados en sangre. En la imagen había dos palabras en mayúsculas rojas. Para de preguntar. Luego, la pantalla se volvió negra. Me senté en la oscuridad total, mi cuerpo temblaba, las lágrimas y los mocos corrían por mi rostro, apenas podía recuperar el aliento. Encendí las luces, vomité en el baño y cambié de canal. Todas las estaciones estaban transmitiendo televisión normal, lo cual fue algo reconfortante, pero aún así salí del hotel y fui a otro. En este punto consideré dejar la caza. Mi primer objetivo había sido averiguar si los episodios perdidos eran reales, y ciertamente lo había logrado al menos. Si valía la pena ir más allá y averiguar la naturaleza exacta y el origen de ellos, se estaba convirtiendo en una perspectiva cada vez más dudosa. Quienquiera que estuviera detrás de ellos tenía poderes y recursos para amenazarme seriamente, y no sabía si valía la pena arriesgar más mi cuello para cerrarlo por completo. Sin embargo, al final decidí seguir adelante. Ahora estaba cerca, y si había algún grupo secreto y poderoso detrás de todas estas historias de episodios perdidos, el mundo necesitaba saberlo. ¿Quiénes eran para tratar de intimidarme para que me rindiera? No dejaría de cazar. En ese momento doblé mi determinación. A la hora señalada, me presenté en la cabaña. Era de noche y la luna inundó la cabaña solitaria con un resplandor espeluznante. Había un vehículo en el camino de entrada, pero las luces estaban apagadas y no había otras señales de ocupación. Tímidamente subí y llamé a la puerta. Sin encender ninguna luz, el hombre me saludó. Por su propia seguridad, no describiré al hombre salvo para decir que parecía de mediana edad. Entonces, ¿hablabas en serio sobre esto? Bien. ¿Tienes el dinero? Le di la billetera con dinero en efectivo. Encendió una lámpara y la contó, luego me indicó que lo siguiera a otra habitación. Cerró la puerta detrás de él antes de encender la luz. La habitación tenía un techo alto y pinturas de la naturaleza en la pared, junto con un solo estante de libros antiguos que claramente estaban allí para decorar. En el centro de una de las paredes había un gran televisor de plasma. Había mucho espacio, pero el propio hombre solo había puesto un par de sillas y algunas tinas de plástico en el suelo. Entonces, aquí está mi colección. No es muy grande, pero te resultará difícil encontrar estos artículos en cualquier otro lugar. Siento tener que cobrarte tanto, pero debes darte cuenta de que corro un gran riesgo al mostrar esto a un extraño, así que tienes que hacer que valga la pena. Temblé de anticipación. Por fin, estaba a punto de tener respuestas reales y concretas. Como dije en mi correo electrónico, no tengo ni oído hablar de un video de Aristogatos hecho por estas personas, pero por cómo lo describiste, creo completamente que lo viste. Encaja perfectamente con el tipo de cosas que harían, continuó. ¿Por ellos, te refieres a Lost Media Group? Intervine. Sí. Estarían detrás de lo que viste, junto con ese episodio perdido de Batman si es que existe, aunque no he podido encontrarlo yo mismo, pero de nuevo, no me sorprendería. No sé qué objetivo tienen en hacer estas cosas, pero son muy interesantes, así que las colecciono. Le pregunté si podía compartir algunos de sus contactos, pero se negó rotundamente. Solo le doy esa información a amigos de confianza, e incluso si fueras uno de ellos, te haría pagar más de lo que puedes pagar. Por favor, no me vuelvas a preguntar eso. Tienes suerte de que incluso accedí a mostrarte mi colección. Estaba un poco nervioso por su tono, así que solo asentí con la cabeza, luego nos pusimos manos a la obra.
Abrió una de las tinas y sacó una videograbadora, junto con una cinta VHS negra con una etiqueta blanca que decía Pink Panther en marcador negro. Conectó la videograbadora, insertó la cinta y la puso. Era un episodio perdido de la serie de dibujos animados Pink Panther, que era un espectáculo que consistía en breves sketches, de unos 5 o 6 minutos cada uno, con Pink Panther en varias aventuras en solitario y metiéndose en problemas con otros personajes y situaciones, que él maneja. Con su dominio superior de la física de los dibujos animados. Nunca hay ningún diálogo, salvo por las ocasionales exclamaciones sin palabras o balbuceos sin sentido, como en los dibujos animados de Tom y Jerry, y cada corto tiene el tema de la Pantera Rosa en todas partes. Había visto un poco del programa cuando era niño, pero no tenía muchos recuerdos de él. Este episodio se llamó 40 tonos de rosa, que asumí que era un juego de palabras sobre cómo se dice que Irlanda tiene 40 tonos de verde, ya que este era un episodio con el tema del Día de San Patricio. Tuvo lugar en una tierra verde que, aunque no se identificó explícitamente como Irlanda, obviamente se suponía que era la Isla Esmeralda o al menos una tierra de fantasía celta insular genérica. El corto involucró a la Pantera Rosa tratando de robar una olla de oro de un duende, o más bien, el personaje recurrente del hombrecito vestido como tal. Mientras la Pantera Rosa caminaba sobre un arco iris como un puente, una nube de tormenta hizo que desapareciera debajo de sus pies. Cayó y se oyó un crujido repugnante. La Pantera Rosa se mostró sangrando en el suelo, los huesos sobresalían. Luego vio la olla del duende y se arrastró hacia ella. A pesar de sus heridas, una sonrisa de victoria se arrastró por su rostro. Mientras miraba hacia abajo en la olla, el duende apareció por detrás y lo empujó hacia adentro, cerrando una tapa sobre él y luego asándolo vivo al fuego. El episodio terminó con el sonido de los gritos de la Pantera Rosa. Patético, pensé. Alguien básicamente tomó la caricatura de Pink Panther y le dio el tratamiento de Itchy and Scratchy. Fue algo perturbador que quien lo hizo claramente tuviera acceso a los recursos de animación originales para que se viera exactamente como un episodio real, pero en general fue decepcionante en comparación con lo que esperaba. El siguiente artículo fue una copia de El Rey León. Esta vez fue una copia de fábrica adecuada. El hombre me dijo que la película en sí era normal, pero que había un corto animado especial al final de la cinta con propiedades psicodélicas. Me advirtió que la experiencia sería mucho más intensa que la cinta de Pink Panther e incluso me preguntó si tenía alguna afección cardíaca. A pesar de sus advertencias, insistí en seguir adelante. Se negó a avanzar rápidamente al corto, diciendo que quería evitar que las cintas se deformaran a pesar de que tenía las imágenes archivadas digitalmente. Después de los créditos, hubo algunas características especiales, incluidos algunos cortos animados que nunca había visto antes. Cuando apareció el título de un corto llamado El León, el hombre hizo una pausa y preguntó una vez más si estaba seguro de que quería continuar. Asentí y lo reprodució. El corto presentaba lo que aparentemente era una versión de Scar, pero el estilo artístico era completamente diferente. Era una animación en 2D, pero de alguna manera mucho más realista que la animación de Pixar. Es difícil de explicar, no era como el realismo CGI, pero se pusieron tantos detalles y esfuerzo en el personaje que dio la impresión de realismo, sin dejar de ser paradójicamente fantástico. El clip mostraba a Scar caminando sobre un fondo blanco antes de detenerse para mirar al espectador. La cámara comenzó a acercarse lentamente a su rostro y sus ojos comenzaron a brillar en rojo. Comenzó a sonar una amenazante música de la jungla. De repente me puse muy nervioso. Una mueca cruel apareció en el rostro de Scar, del tipo que hace un depredador antes de atacar. Su boca se abrió de par en par, mostrando hileras de dientes afilados, y escuché gruñidos realistas. Su rostro se arrugó en un patrón consistente con el rostro que hace un león antes de abalanzarse. Mi nerviosismo se convirtió en terror. Mi mirada estaba paralizada en la pantalla y no podía apartar la mirada. Sabía que solo estaba animado, e incluso si no lo era, el león no podría llegar a mí a través de la pantalla, pero estaba paralizado como si estuviera enfrentando a un depredador real. Estaba en un trance, uno que no se rompió hasta que Scar saltó y grité por mi vida. Seguí gritando hasta que el hombre me lo sacó de encima. Lo siento, dijo, pero te lo advertí. Una vez que me recuperé, pedí el siguiente artículo. Me miró desconcertado, como si hubiera esperado que me rindiera y quisiera irme a casa después de la última cinta, pero se encogió de hombros y tomó la siguiente. Era otra cinta de VHS casera con la etiqueta Super Bowl 2000. El siguiente no te hará nada como el video del león, pero es perturbador en lo que muestra.
De hecho, solo te diré lo que es. Esta cinta muestra un motín que no sucedió. Si no lo sabes, no hubo disturbios deportivos en el Super Bowl 2000, ciertamente no en el estadio en sí. Pero la cinta muestra eso. Una vez más, el hombre se negó a pasar a la parte interesante para preservar la integridad de la cinta. En el tercer cuarto, un árbitro hizo una llamada que no le cayó bien a los fanáticos de los Titans y alguien arrojó una botella de cerveza. Más personas comenzaron a arrojar cosas, y se convirtió en un motín a gran escala en el que los espectadores pululaban por el campo y se atacaban entre sí. Se podía ver a la mayoría de la multitud evacuar lentamente el lugar mientras un segmento pequeño pero decidido comenzaba a destrozar el lugar y a tener peleas esporádicas. No hubo comentarios en este punto, solo imágenes sin procesar del estadio que pasaron por varias cámaras del lugar. Aproximadamente 20 minutos después de los disturbios, la cinta terminó. Esta cinta no me hizo experimentar un terror abyecto como el anterior, de hecho, el motín ni siquiera había sido tan malo en comparación con otros disturbios deportivos que había visto, pero lo encontré perturbador en un nivel más profundo. El hecho de que pudieran alterar la grabación de un evento deportivo para que mostrara algo que tan descaradamente no sucedió en realidad me aterrorizó. Solo podrían haberlo hecho de una de dos maneras. Con técnicas de edición que estaban mucho más allá de lo que el mundo conocía públicamente, o con algún tipo de magia. Todavía pedí ver el siguiente artículo. El hombre dijo que era el último. Esta vez fue un videojuego plug and play. El hombre explicó que se sabía que Lost Media Group incursionaba en otros medios además de las películas y la televisión, y que en particular se decía que producían muchos videojuegos perdidos, aunque este era el único que había podido adquirir. El juego estaba etiquetado como Pokémon Black Carbonite. De hecho, recordé haber escuchado sobre Nintendo haciendo un juego de Pokémon Plug and Play que fue cancelado, pero no sabía si ese era el título. La cosa era negra y tenía una imagen blanca de Pikachu, luciendo una sonrisa amenazadora. No voy a dejar que juegues esto. Yo mismo nunca lo volveré a jugar. Esto te estropeará y es francamente peligroso. Sin embargo, puedes examinar el hardware. Se lo quité y lo hice. Lo primero que noté al inspeccionarlo más de cerca fue una fisura en el panel de control. Se había aplicado mucha fuerza para hacer la grieta. Entonces noté que parte del plástico estaba deformado, derretido. Miré al hombre. Me miró hacia atrás, comprendiendo que no había nada más que decir. Le devolví el juego. El hombre se despidió de algunas formalidades, puso su mano sobre mi hombro y agresivamente me condujo hacia la puerta, cerrándola y bloqueándola detrás de mí. Nunca vio mi cámara. Durante el corto de León, me las arreglé para tomar una foto digital rápida de la pantalla del televisor mientras el hombre no miraba, y había guardado la cámara antes de todo el asunto del viaje con ácido malo. Hice ampliar y mejorar la foto y la estudié. Seguía siendo aterrador incluso sin las propiedades psicodélicas del cortometraje animado. Una vez más, a pesar de ser una caricatura, tenía tal detalle y realismo que parecía más vivo de lo que pensé que podría tener una caricatura. Investigué un poco sobre los estilos de arte y animación y descubrí que esta técnica se conocía como hiperrealismo, un estilo destinado a dar detalles intensos y realistas utilizando métodos de arte tradicionales, no digitales. Algunas piezas de este género eran casi indistinguibles de las fotografías. El león no era tan realista. Aún se podía decir con bastante facilidad que era una caricatura, pero de alguna manera era tan visualmente impactante como una foto real de un león. Continué mi investigación, ahora concentrándome en encontrar personas que conozcan esta forma de arte. Reduje mi búsqueda a algunos académicos y animadores, y todavía les envié un correo electrónico con la foto del león. Recibí una respuesta de un experto que decía que el estilo le recordaba a Johann Strobl, un artista y animador austríaco que se había mudado a los Estados Unidos en la década de 1930. Había trabajado para Disney brevemente antes de comenzar su propio estudio de animación. Era conocido por su enfoque bizarro y deconstruccionista de la animación y había comenzado su propio pequeño movimiento anti-arte. Los animadores y dibujantes formados en su estudio produjeron sus propias obras extrañas, que a menudo incluían temas violentos y grotescos, a pesar de que el estudio aparentemente se dirigía a los niños. El correo electrónico continuó explicando que Strobl se obsesionó cada vez más con la magia y lo oculto durante su carrera. Se volvió cada vez menos funcional hasta que su estudio se vio obligado a cerrar debido a la quiebra. Curiosamente, se sabía que el estudio producía solo un puñado de obras originales propias.
Al parecer, los animadores habían pasado mucho tiempo deconstruyendo y replicando los trabajos de otras compañías, principalmente Disney, ya que eran el único estudio de animación importante en ese momento, y modificándolos para hacerlos surrealistas o inquietantes. Esto habría abierto a la compañía a reclamos de piratería, excepto que nunca vendieron tales obras al público, sino que las regalaron a un puñado de coleccionistas dentro de la comunidad de élite anti-arte. Strobe también había autoeditado un libro, una especie de manual que contenía copias de algunas de sus caricaturas e instrucciones sobre su técnica. Simplemente se tituló Animación deconstruida. Inmediatamente decidí leerlo, pero me tomó años encontrar una copia. Me las arreglé para localizar uno en la sede de una biblioteca pública a 3 estados de distancia. El libro estaba en su colección de archivo especial, por lo que no pude obtenerlo a través del préstamo entre bibliotecas. Tuve que conducir hasta allí, donde me permitirían examinarlo en su sala de lectura de archivos. La habitación era escasa, polvorienta y mal iluminada. Tenía la sensación de una sala de interrogatorios de la policía de la década de 1950. Se me permitió leer el libro de interés en la única mesa bajo la supervisión de un bibliotecario. Estaba amarillento y la chaqueta estaba envuelta en plástico protector. El libro era lo suficientemente corto como para leerlo en una hora. Strobe no era tan bueno en inglés como en dibujo, por lo que el aspecto de autoedición se mostraba realmente en los numerosos errores gramaticales. Había un par de docenas de impresiones en el libro, todas hechas con su estilo hiperrealista único. Una vez más, no eran fotorrealistas como otros artistas del género, pero tenían una profundidad de detalle y perspectiva que los hacía parecer vivos de todos modos. Ninguno de ellos hizo nada paranormal ni nada por el estilo, pero hubo uno que logró asustarme seriamente. Era una serpiente de dibujos animados, una cobra, con los colmillos al descubierto y una mirada amenazadora en sus ojos. ¿Sabes cómo algunos cuadros de personas tienen los ojos pintados de tal manera que dan la impresión de que la mirada del sujeto te sigue mientras lo miras desde diferentes ángulos? Bueno, esta pieza no hizo eso, pero tenía algo similar en el que los ojos de la serpiente parecían perforar directamente a través de la página. Sentí que la serpiente iba a atacar y clavar sus colmillos en mi brazo. No tuve una experiencia alucinante como con la animación del león, pero aún así fue surrealista y desconcertante. Además de las secciones sobre técnica artística, Strobe también había incluido una serie de críticas aparentemente colocadas al azar del estado de la animación que podrían describirse generosamente como diatribas educadas. Un blanco frecuente de sus críticas era Walt Disney, a quien condenó como un bufón aficionado que estaba frenando al medio de animación de su verdadero potencial. El autor continuó enfatizando la necesidad de ser audaz y atrevido en la animación, y estar dispuesto a impulsar los tabúes sociales. Devolví el volumen a la bibliotecaria. No había descubierto nada que pudiera ayudarme con mi búsqueda de la cinta de los Aristogatos, pero al menos había salido con algunas ideas interesantes sobre la filosofía del hombre que pudo haber estado detrás de todo. Mi siguiente paso fue visitar el estudio de Strobe, que implicó otro viaje por carretera a través del país. Empecé a preguntarme cuánto dinero de la gasolina habría terminado gastando al final de mi búsqueda de ese maldito video. ¿Era realmente más barato que volar? Al menos, el estudio todavía estaba en pie, aunque había llegado anticipando que cualquier cosa de gran interés habría sido saqueada hace décadas. Aún así, mantuve la esperanza cuando entré en el estacionamiento de un centro comercial. El resto de mi viaje tendría que ser a pie, ya que el estudio era anterior a las carreteras modernas. Crucé la interestatal, había poco tráfico, y encontré y seguí el viejo camino de tierra que habría sido la única fuente de tráfico de vehículos en ese entonces. A estas alturas estaba en gran parte cubierto de maleza y me maldije por no llevar un machete. Tardé 2 horas en llegar al lugar. Era un edificio de madera de un piso, con las ventanas tapiadas y el follaje que crecía a su alrededor. Caminé por el perímetro, buscando una forma de entrar que no me abriera a cargos de allanamiento y entrada, aunque dudaba seriamente que alguien supiera o le importara que había estado aquí en cualquier caso. Para mi decepción, los exploradores urbanos anteriores no habían dejado ninguna entrada, y tuve que cortar las tablas de una ventana con un hacha que había traído. Puede haber sido más fácil derribar la puerta, pero eso se sintió algo menos ético. Por supuesto, no había ninguna fuente de luz, excepto la ventana ahora abierta, pero tuve la previsión de llevar 3 lámparas LED de alta potencia en mi mochila, que ahora coloqué alrededor del piso, aliviado de ver cualquier cosa correteando o deslizándose. El lugar parecía más pequeño por dentro, apenas más espacioso que el sótano de mi casa.
No había muebles, excepto un par de caballetes rotos en el suelo. Probablemente vendieron las mesas y escritorios para pagar sus deudas, pensé. Algunas marcas de desgaste eran visibles en el piso de madera. Había una partición baja de madera que seccionaba un pequeño segmento de la habitación. Supuse que aquí era donde había estado el escritorio administrativo, mientras que el resto del piso se usaba para el trabajo de animación real. Como dije, realmente no esperaba encontrar nada importante, pero aún así fue decepcionante. Pasé las siguientes horas paseando por el piso, preguntándome si todo el viaje había sido una pérdida de tiempo y kilometraje. Estaba a punto de empacar mis lámparas e irme cuando descubrí una trampilla detrás de la partición del piso. Había quitado una de las lámparas del suelo para colocarla en la parte superior de la partición, y la luz ahora me permitía ver el contorno de la trampilla junto con sus bisagras y pestillo. La puerta medía aproximadamente 1 metro por 2 pies. Me emocioné y lo abrí. De manera molesta, la puerta no parecía tener un mecanismo para permanecer abierta y era demasiado pesada para sostenerla. Tuve que retroceder por la ventana y retroceder varias veces solo para traer algunas rocas para apuntalarlo. Pero el contenido del compartimento valió la pena. El compartimento tenía aproximadamente 1 metro de profundidad y contenía lo que parecían diagramas para dispositivos de animación o películas, junto con varias partes pequeñas. Pomos, pernos, lentes y similares. Todos esparcidos en la parte inferior. Los estudié con fascinación, pero no pude encontrar ni cabeza ni cruz con los esquemas. Intenté unir algunas de las piezas, sin éxito. Decidí no llevarme estos artículos. Había racionalizado que la violación de la ley al entrar ilegalmente en este lugar valía la pena correr el telón de lo que había causado mi trauma infantil, pero era poco probable que estos artículos fueran de valor para ese fin y, por lo tanto, robarlos por mi propia curiosidad iría más allá de lo que me proponía. Límites de esa justificación. Sin embargo, fotografié a cada uno de ellos por si acaso. Los meses siguientes transcurrieron sin incidentes. Una vez más me sentí como si hubiera llegado a un callejón sin salida. Me tomé un descanso de la misión y me concentré en las obligaciones de la vida. Me las arreglé para dejar cómodamente la búsqueda del episodio perdido en un segundo plano y me sentí satisfecho cuando recibí un correo electrónico con el asunto "lo que has estado buscando". Dudé unos minutos antes de abrir el mensaje. Hola. Si quieres respuestas, encuéntrame en esta dirección y hora. Mi corazón se aceleró. Este correo electrónico no era de ninguna de las direcciones a las que había enviado un mensaje. Instintivamente sentí que finalmente estaba a punto de cerrarme, y de repente me aterroricé. Quizás incluso más aterrorizado de lo que había estado en cualquier momento anterior de este viaje, más que cuando me salieron de la carretera, más que cuando me hipnotizó un león de dibujos animados, más que cuando me amenazaron a través de la televisión en un motel. Habitación. Me temblaban tanto las manos que apenas podía usar el teclado para navegar a una nueva pestaña y buscar la dirección. Era un lote vacío de un edificio abandonado que había sido arrasado años atrás. La vista de la calle de Google Maps parecía un tipo de presagio, pero estaba a una distancia cómoda en automóvil de mi apartamento, lo que me aterrorizó aún más al darme cuenta de que el remitente sabía en qué ciudad vivía. Aún así, pedí salir del trabajo para la fecha especificada, y estaba atormentado con pavor hasta que llegó. Apenas pude concentrarme en mi trabajo, y manejé hasta el estacionamiento con 3 horas de anticipación, estacionando mi auto en la calle como era típico del vecindario. Era un día soleado de primavera, y el viento me incomodaba a pesar del clima cálido. Cada automóvil que pasaba me daba aprensión, particularmente los que parecían reducir la velocidad. Sentí una imperiosa necesidad de alejarme cuando se acercaba la hora señalada. Cuando el automóvil se detuvo en el estacionamiento exactamente en ese momento, me sorprendió ver salir a una mujer. Tenía el pelo rojo cortado y parecía tener poco más de 40 años. Llevaba una chaqueta de cuero negra y se acercó a mí. Ella sonrió levemente. Hola, puedes llamarme Katy. Soy del grupo que estabas buscando. Tragué saliva y le di un saludo en voz baja. Ella no parecía amenazadora. Me costaba imaginar lo que podría haberla poseído para unirse a una organización como Lost Media Group, pero ahora mismo tenía otras cosas de las que preocuparme. No te preocupes, esto no es una trampa, me aseguró, leyendo mi aprensión. Si quisiéramos matarte, podríamos haberlo hecho y ya lo habríamos hecho. Entonces, ¿qué quieres? Intervine. Queremos que dejes de mirarnos, dijo claramente. Y con ese fin logré convencer a los superiores de que me dejaran mostrarte lo que estabas buscando para que tú y nosotros podamos dejar esto atrás. ¿Te refieres al video de los aristogatos?
Yo pregunté. Ella asintió. Por razones de seguridad, obviamente no podemos simplemente dárselo. Lo mejor que pude arreglar fue que se le permitiera verlo, bajo supervisión, en uno de los cines abandonados que usamos para ofrecer vistas privadas de nuestras obras. Para clientes selectos. Estamos a punto de dejar esa ubicación de todos modos, y no hace falta que lo digas, ni siquiera deberías pensar en decirle a la gente que estuvimos allí. Asentí y gruñí. Si eso significaba finalmente obtener respuestas, estaba dispuesto a aguantar un poco más de tonterías. Espero que tengas todo el día libre, porque el teatro está a varias horas de distancia. Asentí de nuevo, sospechando que ella ya sabía la respuesta. Nos subimos a su coche y nos marchamos. Condujimos en silencio durante la primera hora más o menos. Luego le pregunté por qué el grupo hacía episodios perdidos. Esperó unos momentos antes de responder. Bueno, supongo que se podría decir que nuestro objetivo es desafiar el status quo de la programación y dar a los animadores la oportunidad de poner a prueba realmente sus límites. Por eso me uní cuando la organización me invitó. ¿Y por qué los filtra al público si quiere mantenerlos en secreto? Empujé. No los filtramos. A veces simplemente salen y personas que no tenían la intención de verlos hacerlo. No sé cómo terminaste viendo uno de nuestros trabajos cuando eras niño, pero se suponía que no debías hacerlo. ¿Y qué hay de la transmisión de Kabetogama? ¿Algún miembro de nuestra organización estaba jugando cuando no se suponía que debía hacerlo, o tal vez era una transmisión de televisión que solo tenía la intención de ser vista por los miembros cuando éramos un poco más relajados en materia de seguridad? Mira, dije que te mostraríamos lo que ha estado buscando. Más allá de eso, me temo que no tengo la libertad de satisfacer su curiosidad acerca de nuestro funcionamiento interno. Me quedé en silencio unos minutos más. Sus respuestas fueron sospechosas. The Lost Media Group parecía el tipo de grupo que encontraría placer en escandalizar y traumatizar a personas al azar con sus trabajos retorcidos, y no me creía del todo que toda exposición a personas ajenas a la comunidad fuera involuntaria. Recordé el informe del FBI. También me pregunté si estaba completamente feliz con la decisión que había tomado de unirse a la organización. Bueno, ya he visto parte de tu edición de Aristogatos recientemente, dije finalmente. Katy frunció los labios y pude ver en sus ojos que estaba considerando brevemente si valía la pena intentar fingir que no sabía de lo que estaba hablando. Ella decidió no hacerlo. Sí, lo siento, supongo, pero supongo que pensaron que si te dábamos un buen susto, podrías rendirte y dejarnos en paz. Me molestó su elección de palabras, como si fueran ellos las que solo quisieran estar en paz todo ese tiempo. Solo podía preguntarme si había sido idea suya. También me pregunté si ella sabía que yo también había visto varios de sus otros proyectos. Cuando visitaste el antiguo estudio de Strobel, fue cuando decidimos que era hora de hacer una oferta de paz para sacarte de encima. El teatro parecía ser uno de esos muchos teatros que se habían abierto durante el boom de los éxitos de taquilla de los 90 y luego se habían abandonado durante la década de 2000. Estaba a lo largo de la Interestatal, aislado de cualquier otro edificio. Entramos por una puerta lateral para la que Katy tenía la llave. El vestíbulo no estaba iluminado excepto por el sol de afuera. Pude ver un mostrador de boletos, un área de concesiones y carteles de viejos éxitos de taquilla en la pared. Cubriendo el piso había una alfombra de un patrón de colores descoloridos. Adyacente al pequeño patio de comidas había una habitación vacía que supuse que solía ser la sala de juegos de video. Katy me dijo que le diera mi teléfono, lo cual hice. Luego me acompañó por el pasillo de la galería, hasta la última galería. Me preguntó si estaba seguro de que quería ver esto. Respondí que sí, y ella dijo que podía sentarme en cualquier lugar que quisiera. Elegí un asiento cerca de la parte de atrás mientras ella subía a encender el proyector. Empecé a sentirme asustado. Sentarse allí en la oscura galería abandonada recordaba mucho a estar sentado en la oscuridad viendo los Aristogatos hace tantos años, excepto que todo el espacio extra lo hacía aún más siniestro. Cuando comenzó la función, me di cuenta de inmediato de que el audio estaba apagado. Sonaba chillón y de baja calidad. De lo contrario, la película fue normal hasta el momento en que el mayordomo decidió deshacerse de los gatos. En lugar de drogarlos y dejarlos abandonados como en la película normal, los ahogó en el río. Fue cuesta abajo desde allí. De repente volví a ser un niño de 5 años, viendo con horror cómo los personajes eran mutilados, decapitados y quemados, todo mientras se aplicaban extraños efectos visuales y de audio. Una escena particularmente impactante presentaba imágenes reales de gatos atacando y matando a un hombre.
En tiempo real, se trazaban líneas sobre la escena, cubriéndola con bocetos hasta convertirla en una versión completamente animada de sí misma. Estaba hecho con una técnica tan perfecta que estaba seguro de que Strobe debía haberlo hecho él mismo. Finalmente logré controlarme y pude sentarme tranquilamente durante el resto de la función. No fue agradable, pero al menos me sentí aliviado de finalmente terminar de una vez. Cuando terminó, creo que se me llenaron los ojos de lágrimas. Katy me llevó de regreso al lote vacío, y cuando llegamos estaba oscuro. Antes de salir, me habló por última vez. Ahora escúchame, has encontrado lo que estabas buscando. Y ahora que lo has hecho, debes dejarlo ir. Corrí un gran riesgo, incluso presionando para dejarte entrar detrás de escena por ese breve momento. Si sigues buscando información sobre nuestra organización, tendremos que tomar medidas más drásticas. Nos despedimos y ella se marchó. Durante años mantuve mi parte del acuerdo de nunca decirle una palabra sobre nuestro encuentro con nadie. Sin embargo, recientemente he estado reconsiderando el trato. Hace unos días, alguien se comunicó conmigo en la web para pedirme información sobre los episodios perdidos. Afirman haber visto uno cuando eran niños y esperan encontrar un cierre para su experiencia. Estoy debatiendo conmigo mismo si vale la pena contarles el secreto o si sería mejor por su propio bien si los convenciera de que lo imaginaron todo.